¿cómo están? Estamos muy contentas, estamos muy bendecidas por este día. Estamos muy Sí, felices porque una vez más estamos aquí en un sí. episodio número 4. 4. Nosotros ya le Número subimos 4. el número 3, que es cómo Ya. guardar tu corazón. Sí, la verdad nos gustó mucho. Sí, nos gustó bastante. Nos Estuvimos gustó. así como que medio apresuradas, pero Pero no no importa, se importa. entendió. Sí, Se entendió que es lo importante. sí, sí. Y hoy, el día de hoy, ¿quieres comentar el tema? Está muy bueno. Ok, Está bien. el tema de hoy es cómo confiar en Dios en medio del proceso. Así es, y es un tema algo extenso también. Sí, Es un tema que siento que a todo mundo le ha pasado. sí, O sea, cualquier cristiano ha pasado por esto, cristiano o no cristiano. Yo sí, siento. Porque sí, pues sí, sí, uno tiene problemas, uno tiene situaciones difíciles, sí. Todos tenemos algún momento en el que decimos de que no vemos la salida en esa situación. no vemos una respuesta, no vemos absolutamente nada. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a tocar este tema. Cada quien tiene un versículo base, Como clave, ajá. como clave. Sí, sí. A ver, di tu Versículo versículo clave. primero. Ajá. Va, voy a compartir primero el mío. Está en Jeremías 17, del 7 al 8. ¿Qué versión es? Ay, no sé cuál es esta. Ok, bueno, está bien. Lea, ahí lo voy a poner. Ajá. Creo que es, no me acuerdo. Bueno, dice, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Y este versículo me gusta mucho porque habla como tal de la resistencia que Ujú. tenemos que tener en medio de los problemas, ¿no? Sí, En medio de corrientes fuertes de agua, por así decirlo, que es como no, o sea, como lo señala este versículo, pero nos habla de eso, de que hay que confiar en Dios y confiar en que Él nos puede dar la resistencia y el sí, sostén de que en medio de ese proceso, sea lo que sea, vamos a salir sí, victoriosos de eso. sí. Bueno, mi versículo clave creo que está muy, muy básico, o sea, creo que lo hemos escuchado, y es Proverbios 3 5 al 6. Creo que está en Nueva Traducción Viviente, que es confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él allanará tus sendas. Porque siento que es muy importante que a veces nosotros pasamos por una situación y creemos que podemos solos. Exacto, Creemos que podemos sí, con nuestras propias fuerzas, pero no podemos confiar en nuestras decisiones, no podemos confiar en nuestras, o sea, ¿cómo decir? Bueno, nuestra inteligencia, como dice el versículo, porque, pues, o sea, nosotros vamos a guiarnos por sentimientos, por la situación, pero exacto. Dios tiene un plan y tiene un propósito para todo lo que nos pasa. Entonces, Sí, es, siento que pensar en que yo puedo también viene desde el orgullo sí, de humano, de sí, decir, sí, ah, chis, pues sí, esto no sí, es nada para mí, sí, pero sí, sí, no, la verdad es que no. no es bueno ese Y hay pensamiento. que reconocer a Dios en todo lo que hagamos, Así es. todo lo que hagamos, cada acción, ya sea escuela, o sea, el trabajo, el ejercicio, en cosas tan Simples, simples, hay que reconocerlo así para es. que pues Él nos guíe en cada paso que demos. Sí, es muy importante tomar a Dios en cuenta en absolutamente todo. Cada que lleguemos a tomar una decisión, cada que lleguemos a hacer cualquier movimiento del Señor, o sea, lo pongo en tus manos. Si Ujú. está en tu voluntad de hacerlo, hazlo. Y si no, también. Sí, Y aunque duela y aunque no entienda. sí, sí. Y siento que muchas veces, dentro de este mismo proceso, que muchas veces pasamos, que ojo, pueden ser procesos, no sé, procesos en donde no encontramos salida o procesos donde estamos buscando una respuesta en Ujú. Sí, sí, sí. específico o procesos de, no sé, de lo que sea. Y estamos hablando en general, ¿no? Pero siento que muchas veces también dentro de esos mismos procesos llega sobre todo la desesperación, Sí, sí. como que este estrés, esta desesperación de decir es que ya ocupo una respuesta o ya Ujú. necesito una solución o por qué tiene que durar tanto o por qué esto. Y ahí es cuando es importante tomarlos muy fuerte de la mano de Dios. Sí, Porque como tú mismo lo dijiste, nosotros solos no podemos. O sí. sea, no debemos de quitarnos ese pensamiento de que la respuesta la tenemos nosotros, de que la última palabra la tenemos nosotros, porque no es así, Sí, sí, sí. no es así, la última palabra la tiene Dios y punto. Y quería también nombrar aquí un versículo que está en Salmos 37:5, que como quiera se los ponemos Sí, siempre sí. aquí arribita con la versión para que puedan buscarla. Y dice, pon tu vida en sus manos,
Confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo, que si nosotros ponemos todo eso que tenemos como encima de nosotros, que todo eso que batallamos en querer encontrar una solución, si lo ponemos todo en manos de Dios, si confiamos plenamente en Él puede actuar a nuestro favor, Sí, porque Él nos ama y dice la palabra que Dios tiene planes de bien y no de mal, sí, sí. entonces hay que Ojo, tomar. que también que Dios actúe en nuestro favor no significa que algo no nos va a doler, porque Exacto. Jesús desde un principio, o sea, nos advierte que o sea, la vida es difícil, que van a haber pruebas, y justamente tengo este versículo que es Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Pero incluso cuando nos Me dice que gusta. va a haber pruebas, también nos asegura que Él va a estar con nosotros, que es justamente lo que decías tú, pero no significa que vaya a ser lo que nosotros esperemos. Ah, sí, o sea, hay que respetar la voluntad de Dios, Sí, porque así como tú quieres tener un sí, Él puede decir un no. sí, Así como tú quieres decir mejor no, Él te puede decir, pues sí. pero hay que recordar que su respuesta siempre es la victoria. Es la victoria y es la necesaria, por algo lo hace. Sí, Yo creo que Dios ya tiene para cada uno de nosotros como que esas pruebas. Y me gusta mucho una frase que a mí me llegó a tocar muchísimo en ujú, una situación difícil, que mi mamá me decía de que, mira, hija, Dios no te da batallas que tú no puedas sí, vencer, porque Dios conoce nuestras capacidades, conoce nuestro corazón y no te va a poner cosas en tu camino que tú no puedas vencer. Todo sí, lo contrario, al final de todo Dios nos da la victoria y eso es lo más hermoso. sí, Sin sí. embargo, bueno, no sé si aquí quieras agregar otra cosita. No, pues, o sea, más que decir que, o sea, a veces, pues nos va a frustrar mucho no, como que no tener esa respuesta que esperemos, o sea, aunque sea de que un sí, pero también hay que recordar que Dios cierra puertas, pero abre otras. Exacto, y justo a eso iba, porque no sé si te ha pasado a ti, que yo creo que en los peores momentos hay veces en los que Dios dice, voy a guardar silencio, Sí. o me voy a esconder tantito. Y yo, ay, no, a mí Ajá. me desespera mucho cuando haces eso. Ay, no la hagas. No, no es cierto, pero es muy estresante, como muy ansioso, no sé cómo decirlo, como pensar eso, de que Dios a veces guarda silencio. Sí, Dios a veces se esconde y no sé, por ejemplo, yo te pregunto a ti, que para ti, ¿por qué crees que Dios se esconde muchas veces en situaciones así? siento que a veces también el silencio de Dios es como una respuesta, pero también es como una advertencia de, hey, Justo, algo no está bien, o sea, justo. algo está pasando, este, ya sea nos estamos alejando, estamos haciendo cosas, o le pedimos que nos enseñe algo, porque muchas veces también no consideramos que nuestras oraciones nos dicen algo. Por ejemplo, yo a veces le digo a Dios de que, bueno, quiero que me des paciencia, y de repente entre mi hermano y me molesta, y yo de que, Dame ¿por qué? paciencia. Ajá, y justamente, o sea, una vez, no me acuerdo dónde lo vi, que si tú le pides a Dios un pastel, Él te va a dar la harina, los huevos, te va a dar el plato, el aceite, o sea, te va a dar todos los elementos, pero no te va a dar el pastel así. Y Exacto, justamente, justo. o sea, hay que ver qué nos está tratando de decir Dios con su silencio, con la prueba. Sí, justo, yo también creo lo que tú dices, que el silencio es porque algo no está bien. Sí, Y como tú decías el ejemplo del pastel, él no te va a dar la respuesta de una. ¿Por qué? Porque lo que él quiere hacer es primero transformarte a ti ujú, para lo que viene. Porque ¿qué tal si sí, lo que viene, no sé, no estás preparado, no estás listo? O sea, Dios sí. nos conoce tan bien que necesita probarnos primero para después decir, aquí está. Sí, justamente tengo un versículo que es Santiago 1, 2 al 4 en Nueva Traducción Viviente, que es, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué bonito. Sí, o Me sea, gusta. Dios nos asegura que todas las pruebas que tengamos en nuestra vida, todas son para enseñarnos algo o acercarnos a Él, porque a veces nos empezamos a alejar y Dios también, si tú se lo pones en sus manos, Dios pues, va a ser como, va a mover como que piezas del ajedrez para que tú regreses a Él.
Sí, y es muy importante recordar que cuando Dios está en silencio, aún así no se olvida de ti, Ujú, que cuando Dios se esconde no significa que esté ausente, pero sí necesita cambiar dentro de nosotros o muchas veces necesita saber qué tanto lo anhelamos a Él en medio de ese como que mm, silencio. O sea, estamos en la prueba, qué tanto nosotros buscamos a Dios ujú, para poder vencer, porque muchas veces podemos estar dentro de una prueba, no sentimos a Dios o no sentimos alguna respuesta y decimos, bueno, entonces mejor pierdo mi tiempo haciendo otra cosa en vez de leer, orar la Biblia, ujú, ayunar. Entonces yo sí, siento que esa parte es donde Dios dice, necesito probar esto para sí, saber cuánto me aman. Porque, ojo, yo siento que es como que dar, pues, o sea, ujú, hay que ayunar, hay que orar, hay que servir y hay que ser pacientes. Y de esa manera es como Dios siento que trabaja en nosotros, poquito a poquito. sí, Pero si nosotros tampoco ponemos de nuestra parte, ¿cómo esperamos que Dios nos regale ya absolutamente todo lo que sí, tiene para sí, nosotros? O la respuesta que necesitamos en ese momento difícil. sí, No podemos hacer eso. Necesitamos sí, también sí, ser fieles a Él, no nada sí, más sí. recibir y recibir. Sí, y ahora, ¿cómo, cuando ya estamos en la prueba, y es una pregunta para las dos, para ir contestando, cuando estamos en la prueba y ya sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros, ¿cómo podemos permanecer fieles en la prueba? Porque es algo difícil y Sí, es muy para difícil. personas que apenas están conociendo a Dios, o sea, que empiezan en esta relación y ya empieza, porque siento que incluso cuando ya vas empezando, pues cuando vas empezando hay cosas, muchas cosas que moldear, demasiadas cosas que moldear, porque yo empecé, me acuerdo cuando yo empecé así súper enamorada y después Mm. sentí como que un silencio de Dios porque algo yo estaba haciendo mal. Y yo, no manches, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Ya ¿Qué se pasó? fue. Ajá, ajá, y pues yo como primeriza, por así decirlo, yo no sabía qué hacer Ujú. en esa prueba, en ese silencio o incluso en situaciones difíciles que pasé como que no sabía qué hacer, no sabía cómo ser fiel y no sabía cómo confiar. Pues siento que para permanecer fiel, como tú dices, sí es complicado, Ujú, porque al principio uno está enamoradísimo, o sea, uno se pierde en la iglesia, en la Biblia y todo. ujú, Pero cuando empiezan estas pruebas o estos procesos, yo creo que de lo único que a lo mejor yo me podría sostener es como que de decir esta esperanza, sí, ¿no? Como de decir de que, bueno, estoy pasando esto, pero a mí me ayuda mucho pensar, bueno, pero ¿qué viene para el final? ujú, Me ayuda mucho pensar que lo que viene es mucho mejor de lo que ahorita estoy sí, pasando. sí, Entonces, sí, como que mi mente se empieza a mentalizar de que, dale, no importa, sigue adelante, sigue sí, sí, adelante. A lo mejor no sientes la presencia de Dios, a lo mejor sientes, como decíamos, un silencio rotundo de parte de Dios, pero hey, Él sigue estando ahí, Él sigue sí, estando ahí, Él sigue estando ahí. Y al final ves la promesa, ves la bendición, ves la respuesta de parte de Dios. Entonces yo siento que a mí lo que me ayuda a poder tratar, porque ojo, no somos perfectos, ¿eh? ujú, Y vamos a seguirnos equivocando, pero tratar de ser fiel constantemente dentro del proceso es decir, bueno, tengo una esperanza. Mi sí, esperanza está en Dios y la única respuesta que necesito está en Él, porque yo sé perfectamente que si yo empiezo a buscar esa respuesta en otros lados, nunca la voy a encontrar y al contrario, me voy a alejar más de la respuesta que Dios tiene para mi vida. Entonces, como que eso me ayuda, de que sí, mentalizarme de decir, hey, necesitas poner tu mirada enfrente, aunque no veas absolutamente sí. nada. Yo creo que es muy importante recordar que Dios es fiel y justamente tengo dos versículos, que el primero es Salmos 46:10, que es quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Lo que me recuerda que Dios siempre va a tener la victoria, que mi creador, que el creador de todo y el que tiene la victoria está al lado mío, me ayuda a como que a tener ese consuelo, como que, ok, a pesar de todo lo que estoy pasando, tengo la victoria al final porque el creador está conmigo. Y el otro es Deuteronomio 31:8, que es no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Entonces yo creo que Dios siempre, siempre, siempre nos recuerda que Él está con nosotros Así es. y que la única manera de mantener la calma en la tormenta, de, de, de tener paz, es es a través de Él. Y yo creo que algo muy importante en estas pruebas, en estos momentos difíciles, no es preguntar por qué, sino para qué. O sea, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué me está tratando de enseñar en esto que está pasando? Ya sea
qué necesitamos aprender, qué, qué está moldeando a Jesús, porque a veces yo siento que yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Necesito que me moldes y luego pasa algo y yo de que, ala, ¿qué está pasando? Pero luego me acuerdo y digo de que, ok, yo se lo pedí. Ujú. Y que tanto me alejé de Dios, porque hay veces que pasan cosas que son necesarias para nosotros agarrarnos de la mano de Dios, o incluso también hay veces que es el mismo enemigo queriéndonos alejar del propósito de Dios, porque cuando nosotros empezamos como con esa relación, a empezar a juntarnos, o como a estar más cerca de Dios, a empezar como que a crecer y a acercarnos al propósito, pues al enemigo obviamente le da miedo que, Sí, o sea, que nosotros obvio. empecemos a alejarnos de, pues, del enemigo y empezar a servir y a ir hacia nuestro propósito, porque pues su meta siempre es matar y destruir. Sí, claro. Entonces, también pasa esto de que a veces el enemigo está ahí, pero también como, pues, hay que darnos cuenta que Dios es fiel y que hay siempre algo que aprender, porque Dios todo lo hace para bien, o sea, todo lo agarra para bien, incluso cuando no proviene, por así decirlo, como no proviene de él, no fue la iniciativa, pero incluso en eso Dios tiene algo bueno al final. Sí, total. Yo creo que lo que preguntas es muy cierto, de que para qué. Ajá. Porque a veces yo siento que en ese proceso se nos olvida. O sea, ya Ujú. nada más queremos que Salir. pase Ajá, ya queremos y de que ya salir. quiero salir. Pero es de que, oye, chécate, Ajá, o sea, que hay por aprender. analízate Ajá, qué necesitas, para qué quieres esa sí, respuesta. sí, Porque como tú dices, a lo mejor Dios está cambiando algo dentro y a lo mejor ni siquiera te estás dando sí, cuenta. sí, sí. Justamente ahorita que dijiste analizar, me acordé de un amigo que yo tenía, siempre que le decía, estoy pasando por esto, me decía, por ejemplo, yo me siento lejos de Dios. Bueno, analiza, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? O me está pasando esto, a ver, ¿qué le pediste a Dios? ¿Cómo fueron tus oraciones? ¿Qué está pasando? O qué necesitas aprender, como que qué no estás haciendo bien. O sea, y siempre que le decía de que necesito esto, me decía, ok, primero yo te ayudo, o sea, sí puedo, te voy a apoyar, pero primero analiza qué está pasando dentro de Hay que ti. analizarnos dentro de Sí. nosotros porque si no, no vamos a entender Ujú. el por qué. Bueno, incluso a veces siento que nunca entendimos el por qué, Hay veces pero que no lo aunque no lo entendemos. entendamos, Dios dice, ok, solo confía en mí. O sea, ¿Y tú has tenido alguna experiencia así? sí, yo creo que una de las experiencias más difíciles, lo voy a decir así como que por De por encimita. encimita. Ajá. Hubo una situación, con mis papás que a mí me dolió mucho. Donde yo decía, yo le había pedido algo a Dios sobre mis papás, pero Dios no me lo dio como yo esperaba que me lo diera. Yo le dije, Dios, o sea, te lo pedí, pero no era para que me lo dieras así. O sea, ¿qué pasa? Y yo me sentía como cuando hay mucho ruido y quieres gritar. Y quieres gritar más fuerte, pero la gente está gritando tan fuerte que no sientes que puedes gritar lo suficiente. Así me sentía yo, como que, ¿qué hago? Pero Dios, o sea, fue de que, ok, tranquila, yo lo hice porque era necesario, porque de este lado y del lado, o sea, de mi mamá y mi papá, era necesario que esto pasara. Y aunque duele, aunque lastima, no necesitas entender por qué. Solamente déjame hacerlo y déjame construir algo en todos ustedes. Y justamente ahorita voy viendo como que ese crecimiento de todas las partes. Y digo, ok, Dios, de que no, sí Mm, tenías o sea, sí tenías un propósito para eso, pero al principio yo lo veía y decía, sí. está oscuro aquí adentro, o sea, no sé qué hacer. Ujú. Sí, o sea, ya hasta después dijiste, ah, bueno, Ajá, ya puedo entender poquito, ¿eh? sí, Porque tampoco es como sí, no, que no, no, de cajón, pero ya pudiste entender ajá, el por qué, porque a lo mejor viste cambios ujú, mejores o viste ujú, cambios en ti, o sí, sea, sí, para sí. mejorar, o sea, cosas así y te entiendo perfectamente. Sí, sí. Entonces, Incluso algo que puedo agregar es que cuando pasó esto, yo estaba, yo estaba lejísimos de Dios, pero yo ya le había pedido a Dios, ¿sabes qué? Regrésame al primer amor. Y fue de que, pa, yo, ok, yo necesito regresar, o sea, y también, por eso les digo que hay que también recordar lo que le pedimos a Dios, porque muchas veces las pruebas vienen de lo que nosotros le hemos pedido a Dios. sí, es que nuestras palabras tienen mucho poder, o Sí, sea, mm, absolutamente todo lo que digamos hay que tener mucho cuidado. Y como te decía tu amigo, analiza qué fue lo ajá, que dijiste, qué le dijiste a Dios. O ajá, sea, entonces yo entiendo muy bien a María por ese lado. Y en mi caso también he vivido muchas experiencias en las que no encuentro una respuesta. O sea, ¿sabes? A mí qué me pasa que entro en una desesperación tan grande que yo sí he dejado muchas veces
dejar de orar, dejar de leer, Sí, porque como todos. no veo nada, Sí, te desesperas, dices de que me Dios, desespero y digo, ¿cuándo? ay, ya me cansé, ya estuvo. Pero siempre me pasa o sea, que no sé, como que un pensamiento así después de tiempo en el que digo, necesito orar. O sea, como que, no sé, una vez me pasó que yo estaba en momentos muy difíciles en mi vida Ujú. y yo jamás había experimentado lo que era tener una crisis. Jamás en mi vida. Y yo le decía, Señor, es que yo necesito salir de aquí, o sea, porque yo tengo que estar pasando por esto, o sea, no entiendo para qué, no Ajá. entiendo para qué, o sea, si yo te sirvo, yo estoy al día en la iglesia, yo, no sé, ocupan algo y yo estoy ahí, canto para ti y todo, 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 y no lo entendemos. Sin embargo, yo en ese momento de crisis, a mí me pasaba todas las noches. Yo me acuerdo que todas las noches no podía no llorar. O sea, era un llorar constante que yo me cansaba de llorar. O sea, ya era un cansancio el decir, es que ya no quiero que llegue la noche. Y ojo, no porque, no sé, ya no quiero vivir o lo que sea. No, 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 sino porque no quería llorar ya por sobrepensar, que eso también nos pasa mucho. Ujú. Sobrepensamos, sobreanalizamos y todo lo que nos sucede. Y yo llegué a un punto en el que dije, ya, o sea, si no me vas a ayudar, bueno, o sea, ni modo. Ojo, mal pensamiento de mi parte, obviamente, pero en ese momento fue muy difícil como que confiar en él, y es difícil, no siempre va a ser fácil, pero pasaba el tiempo, y en la iglesia, cuando iba en camino a la escuela, cuando iba camino a ensayos o lo que sea, siempre me topaba con gente que me decía de que todo va a estar bien, no te preocupes, Y te desesperas, y ¿no? sí, Te es cansas. que tú no me entiendes, o sea, Ujú. tú no me puedes decir que todo va a estar bien porque no estás en mi Ajá. lugar. Sí, sí. Y llegó un punto en el que yo dije, ya, o sea, estoy harta. Nadie me diga Nadie nada. me diga nada. Pero hubo en una de esas idas, creo que no me acuerdo si fuera a la iglesia o a qué lugar, Ujú. pero a mí me pasa mucho que cuando sobrepienso me quedo viendo hacia la ventana del carro y así va a pasar todo. Y me dieron tantas ganas de llorar porque me empecé a imaginar cómo lloraba todos los días y me sentía bien. Me empecé a imaginar a mí misma cómo yo leía la Biblia y me sentía tan tranquila, tan en paz. Y ese día yo dije, voy a llegar a mi casa. Yo ya estaba anhelando a que llegara la noche. Ahora sí que Mm. yo anhelaba que ya llegara para poder ya Soltar. soltar absolutamente todo. Y me acuerdo que ya en la noche llegué a mi casa, eh, me puse a orar y ni siquiera fue como o sea, me hinqué y fue un llorar. O sea, Ajá. llorar, 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 llorar. Y yo Sí, le a veces decía, no hay nada Señor, que decirle a Dios, solamente sí. llorar. Y yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo no entiendo. Ya no entiendo qué está pasando conmigo. No entiendo por qué está sucediendo todo esto. No entiendo por qué se sigue, o sea, como que sigue habiendo más de esto. Sí, y no entiendes para qué. No entiendo para qué, le digo, pero mira, tú tienes ya el control. Sí. Lo único que te pido es que me des paz, tranquilidad, porque mi paz yo la empecé a buscar saliendo con mis amigas, como que distrayendo mi Sí. mente. No quería pensar y etcétera. Entonces empecé como que a decirle, Señor, solo dame la tranquilidad de que todo va a estar bien. Y ya, y ese día dormí como un bebé. Me acuerdo muchísimo porque dormí como un bebé y empecé a ver como después de cierto silencio que yo sentí de parte de Dios, después de cierto escondite que yo sentí que Dios tuvo hacia conmigo, empecé a ver cómo las cosas empezaban a cambiar. Pero sobre todo empecé como, o sea, empecé a notar cómo yo empecé a cambiar. Y me di cuenta porque cuando Dios hace algo en tu vida, no solo tú lo notas, la gente A que tu te alrededor. rodea lo nota todavía lo doble. Y es muy sorprendente. Entonces yo empecé a ver como que dije, bueno, ya me estoy sintiendo así, voy mejorando, voy mejorando. Y hasta que ya, o sea, eso ya quedó en el pasado y todo, pero yo me sorprendía muchísimo porque yo decía, Señor, wow, o sea, qué importante es confiar en ti y qué importante es serte fiel a ti, porque lo peor que pudiera, más bien lo peor que pude haber hecho fue empezar a desconfiar, empezar a buscar mi paz, mi tranquilidad con mis amigos, con mis amigas, que ojo, todos son cristianos, ¿eh? O sea, la mayoría son cristianos y yo aún así quería buscar paz en ellos y sabía que no lo iba a encontrar, pero, Sí. pero no lo entendemos.
pero le doy ahora gracias a Dios por Sí. eso que pasé, Sí, porque hizo que cambiara absolutamente toda mi vida. sí. Todo, Otro todo, punto todo. muy importante de cómo pasar estas tormentas, estas pruebas, es dejarlo todo en manos de Dios. Como lo decíamos Sí, al principio, no confiar en nuestra propia inteligencia, no confiar en nuestras propias decisiones, exacto. sino soltar, como ahorita decías, yo solté, o sea, es soltar lo que está pasando, porque es cuando siento como que, a veces me imagino como que estamos Jesús y yo de que, y Sí, Jesús así de que suéltalo, y yo, no. es que a Entonces, veces sí, hay que aceptarlo. Si no es la voluntad de Dios, suéltalo, sí, suéltalo. Va a ser sí. lo mejor que puedes hacer. Sí, incluso en situaciones a veces digo de que no, es que yo quiero tomar la decisión y Jesús de que no, es que déjame hacer lo mío, o sea, yo voy a tomar la mejor decisión para ti, yo, es que tú no lo vas a hacer como yo lo quiero y Jesús es como, no es lo que tú quieras, es lo que necesitas. Exacto. Entonces a veces es como de que, oh, está esa lucha, pero hay que aprender a soltar, a Amén. dejarlo en manos de Dios, porque solamente así las cosas pasan, pues a lo mejor a veces sí duelen, porque sí pueden doler, porque Sí, duele. o sea, Dios nunca nos prometió tener una vida color de rosa, ni en el mundo, ni, o sea, ni estando con Jesús, ni afuera de Jesús, porque yo creo que si el mundo es horrible, o sea, o sea, si ya con Jesús es difícil, yo me imagino sin Jesús, o sea, está horrible afuera. Sí, no me imagino. Sí, No, la verdad, no. sí, porque algo que me acuerdo que estuvo, una frase que leí que me gustó bastante, es que o sea, el mundo te dice que vas a encontrar la paz después de la tormenta y, o sea, Dios te dice, yo te voy a dar paz durante la tormenta. O Exacto. sea, incluso en la tormenta tú vas a tener paz y vas a saber que o sea, vas a tener la Justo. victoria al final. Así No es. importa qué pase, vas a saber que yo lo hice por tu bien. Y allá Ujú. afuera es como, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí, o Porque, sea, ya afuera encuentras la paz, ya hasta que lo tienes o ya hasta que lo ajá, resuelves, o sea, pero durante todo ese transcurso ya hiciste cosas malas, ya hiciste esto, ya rompiste amistades, ya, etcétera, etcétera, o sea, ajá, entonces sí. no, no, mejor no. Entonces, ahora, cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos como que, ok, ya sé que lo tengo que soltar, ya sé que no tengo que confiar en mí, ya sé que tiene un propósito, ya sé que, o sea, que voy a tener la victoria, pero pues, o sea, ya me lo dijeron, pero ahora, ¿cómo lo hago? Yo siento que el primer paso es construir una relación con Dios, Exacto. porque a veces queremos, sí, de que, ay, sí, Dios, tú, pues, yo te lo pido, pero Dios no es un cajero, no es de que un cuando yo quiera, es constante, o sea, es tener esta relación con Dios constantemente, no Exacto. importa si no lo sientes o si lo sientes, no importa si no lloraste, si no temblaste, si no te caíste, o sea, no importa nada de eso porque Dios sigue estando ahí, porque Dios no es un sentimiento. Entonces, primero que nada es construir esta relación y cómo la construimos, primero que nada, orando. Así De es. hecho, tengo un versículo que es Filipenses 4:6 al 7 que es, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así O es. sea, también en este versículo Dios nos dice, den gracias por todo. Lo malo, lo Lo bueno, bueno, lo que aún no pasa, lo que sí, sí. absolutamente todo. Y oren por todo. Si pasaste el examen, ora, de que sí, Dios, gracias. Gracias. Si te caíste no sé, la patineta, la bicicleta, ay Dios, de que sabes que me caí. Todo, todo, Ora, todo, todo. O sea, Él es fiel amigo, o sea, Él da es, gracias porque te caíste. sí, no, o sea, habla con Dios de todo, de verdad. O sea, yo no Sí. entendía esto, que Dios es Dios debería ser nuestro 911 de que ¿sabes qué, Dios? O sea, no sé qué hacer y a veces recurrimos a amigos y no está mal. No, Pero el primer camino, la primera, es Dios. primera llamada, por así decirlo, debe ser Dios. Ujú. Porque así Dios cuida nuestro corazón y pues Dios siempre está cuidando nuestros corazones y así las decisiones que toma. De hecho, yo escuchaba hace poco una predicación muy bonita Ujú. en donde decía justamente de que cuando Dios a veces se esconde, Dios espera que nosotros vayamos a ese escondite, o sea, a esa intimidad con Dios, Sí, a ese cuarto en el que tú oras, en ese cuarto en el que, sí, o ese espacio chiquito en el que tú estás sí, constantemente orando y todo, todo. ¿Por qué? Porque, como decía Mariel, a lo mejor no lo sientes, a lo mejor no tienes ganas de llorar o lo que sea, pero ojo, estás construyendo, estás sí, ahí al pie, día con día, en ese sí, escondite, en sí. ese espacio. Y Sí, a pues veces escondite, siento que, para que no lo malentiendan, no es como que Dios dice que "Ay, ya no me vas a encontrar nunca". ah, no. A veces escondite es solamente estar sentado
arrollarte en tu cama y ahí es el escondite donde está Dios. O sea, ahí te está esperando. Cada quien puede escoger su lugar Ajá, de de oración. oración, por Sí, así sí, decirlo. Pero lo importante aquí es obviamente el construir esta sí, intimidad con Dios. sí, sí. Porque incluso aquí, o sea, este versículo habla de lo que ya hemos hablado, que es así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos Todo lo que entender. podemos hacer. Y aquí es donde Dios nos da la paz, cuando nosotros construimos esa relación con Él. Otra, cómo construir esta relación es leer su palabra y meditar en ella, porque a veces nada más de que, ay, si la leo 5 minutos y ya, ahora sí ya leí. No, Ay, yo, no es como una tarea de que, ay, sí, check, ahora sí ya la leí. ¿sabes algo? Yo siempre antes de leer la palabra oro, Ah, pero no sí, solo le digo a Dios de que, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para entender, sino también le digo, ayúdame a guardarla en mi corazón y a hacerla, sí, porque podemos leerla y leerla y sí, leerla y leerla y un cuento y lo que tú quieras. O sea, como pareciera que es un sí, cuento, pero necesitamos ponerla en práctica. La palabra de Dios no está sí, nada más porque sí. sí, Necesitamos llevarla a cabo. Hay instrucciones que Dios nos manda a hacer tan simples, tan que a veces las hacemos constantemente sin darnos ujú, cuenta, a veces no, pero o sea, hay que obedecer la palabra de Dios, sobre sí, todo porque con esa es la con la que nos defendemos. La sí, palabra de Dios es la palabra y punto, es la verdad de absolutamente todo. Y sí. con eso es lo que nosotros nos podemos defender también. Sí, entonces no hay que leerla y que nos entre por un oído y nos salga por el otro, porque pues así no. Qué chiste. Sí, porque no solamente ahí viene de que, no solamente vienen así como que, ¿qué debo hacer como manual de vida? Sino también viene como consuelo en nuestros corazones, porque a Exacto. mí me ha pasado, por ejemplo, hubo una vez que estaba pasando por algo difícil, leí mi Biblia, la abrí, y leí Job, y era un momento donde Dios me estaba quitando algo, y fue que, ok, Dios, ya entendí que me lo quitaste porque lo necesito, necesito que me lo quites para también tú saber, o sea, tú saber que yo te amo y también entender que yo entienda que lo que quitas es porque es algo bueno, pero me lo vas a regresar aún Exacto. más hermoso, incluso cuando no me regresaste lo que yo quise a lo mejor, pero lo vas a regresar vas a regresar las cosas de mejor manera. Sí, y como dice Mariel, también sirve de consuelo y sobre todo porque ahí vienen sus promesas. Sí, Y no hay mejor cosa que agarrarnos de las promesas de sí, Dios, porque eso es lo que pasa cuando estamos constantemente en una relación con Él. Las promesas de Dios se empiezan a ver en nuestras vidas sí. y eso es lo más Incluso bonito. tengo este versículo que siento que abarca las dos de que guía y también, o sea, esa esperanza, que es tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino, que es Salmo 119, ¿Te 105. acuerdas de la canción que cantamos en la escuela? Lámpara Para es a esa mis mis pies pies tu tu palabra. palabra. La Sí, cantamos en la primaria. sí, o sea, Dios nos, o sea, o sea, Dios no nos puede, o bueno, a mí no me ha tocado que Dios me hable con voz y a veces no, o sea, no habla con voz, pero su palabra es como nos manda como que el mensaje, o sea, como Exacto. nos llega. Porque sí me ha tocado muchas veces que necesito algo y leo mi Biblia y está ahí. Ahí está, de que ahí Parece está. adrede. Sí, parece, bueno, es que está adrede. Pues sí. Pues sí. Y a ver, otra, ya entendemos que hay que orar, hay que Hay que leer nuestra Biblia, leer. pero también es muy importante el apoyo, porque Dios mandó personas para apoyarnos. No podemos, Dios nos creó, no nos creó para estar solos, para no tener ningún apoyo. Para eso creó otros amigos, otras personas, las iglesias, En para tu poder caso, ayudarnos. tu apoyo, como que, ¿quién dirías que pudiera ser en tu vida? Que obviamente son... Mis pastores y mis amigos como tú. ¡Ay! Ay, llora. ¡Ah! Lloró. ¡Ah! No, sí es muy Sí, cierto lo que dice Mariel, porque, pues ojo, tampoco uno puede quedarse con todo. O sea, uno necesita hablarlo también sí, y muchas veces necesitamos hablarlo y como tú dices, pues Dios mandó también a otras personas en nuestras vidas para ser de sí, bendición. Y a veces te dan una palabra de consuelo, a veces te sí, dan una palabra de fortaleza y te dicen, échale ganas, un abrazo, lo que sea, sí. y es de ayuda, es como un curita. Sí, también cuando no encuentras a estas personas, tienes que también ver, identificar dónde estás buscando a estas personas, dónde estás buscando el apoyo, porque a Exacto. veces queremos el apoyo en partes donde no nos lo van a dar como debería ser. Y bien, otra vez, hay que orar por todo. Yo no creo que haya conseguido, o sea, no creo que conseguí a mis amigos nada más de que, ay, parte de magia, sino porque yo se lo pedí, yo le dije, Dios, ¿sabes qué? Exacto. Necesito personas que me apoyen porque no puedo sola. Hay que ser intencionales Sí. también a la hora de actuar. Ujú. Era lo que decíamos al inicio, que
Dios no te va a dar todo ya de una. Hay que trabajar en eso, hay que orar, hay que ser intencionales, hay que Ujú. buscar correctamente, hay que Sí, pedir sabiduría, hay que absolutamente todo eso. ¿Para qué? Para poder llegar al propósito sí, o a ese final dentro de ese proceso bien, estando de la mano de Dios, pero sobre todo también teniendo buena compañía, porque yo siento que sí, también durante el proceso te das cuenta quién está, quién no está y quién te ayuda, quién te apoya, quién te bendice, quién no. Y eso sí. también es parte de. Sí, ahora, si vemos una persona que no nos apoya en el proceso, no es para odiarla, Ah, solo no, es entender que también Dios quita personas de nuestra vida que necesitamos que quite personas, o sea, que las quite. totalmente. Ahora, tengo Eso es. dos versículos sobre esto pues, de tener compañía, y uno es Hebreos 10:25, que nos habla de la importancia de congregarnos en una iglesia porque tenemos a nuestros pastores, a nuestros líderes de apoyo, que son personas como que nos pueden liderar, nos pueden guiar de una mejor manera porque pues a lo mejor tienen más experiencia, más conocimiento. Yo creo firmemente que la iglesia es muy importante. Yo también. A lo mejor se escucha, voy a decir, polémica, no lo que ustedes quieran, pero yo no creo que una persona la cual no diga de que pues es que la iglesia no es importante, pues yo puedo leer en mi casa, yo puedo leer en mi casa. No, no, porque por lo mismo que decíamos de que necesitamos la compañía Ujú. y la iglesia es tu familia también, o sea, Sí, es un lugar, ojo, nosotros somos de iglesia, sí, pero estar en la iglesia como tal física, no sé cómo sí, decirlo, también es nuestro refugio. sí, Ahí se predica, ahí se escucha la palabra de Dios, ahí sí, adoras y ahí alabas a Dios. sí. O sea, yo respeto a la gente que, por ejemplo, a veces no sé, no puede ir un domingo, lo que tú quieras, ve la iglesia en línea, ¿no? Ujú. Pero qué mejor que estar presencialmente, ¿no? Sí, sí, Qué mejor que estar y poder arrodillarte ante Él y poder cantarle a Dios y sentir como que esa conexión, esa paz. Entonces sí es muy importante ir a la iglesia. Te alimentas y te empiezas a rodear de personas que te bendicen, o sea, porque imagínate estar aquí en tu casa. O sea, sí, sí, escuchas la palabra, lo que tú sí, quieras, pero pues sí. yo siento que es mucho mejor. Ahora, yo entiendo que hay personas que fueron lastimadas por la iglesia, que fueron También, lastimadas por personas, por sus pastores, porque tengo o sea, tengo un testimonio muy cercano, o sea, ajeno a mí, pero muy cercano, de una persona que fue lastimada por sus pastores, pero incluso por esto siento que hay más, yo estuve en esa búsqueda de una iglesia como que sienta yo correcta para mí, y yo oré y le pedí a Dios, ¿sabes qué? Necesito una iglesia porque en esta me gusta, pero no sé, como que todavía no tengo, como que no me gusta tanto, y justamente llegué a lo mejor a los pastores correctos, que sentí que me apapacharon, mm, que me abrazaron, y sentí como que de Dios de que aquí es, que justamente la que te contaba. sí. Pero yo entiendo que pudo haber, alguna persona que te lastimó, y Claro, por ellos yo te quiero pedir perdón, porque, yo sé que no es el tema, pero yo siento que hay muchas personas que se alejaron de Dios, por estas personas, y yo quiero pedir perdón de parte de esas personas porque Dios, Jesús, no es así. O sea, nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no lo hace, y Dios se sigue llamando con este podcast, con otras partes, y yo te quiero decir que, o sea, que Dios te sigue llamando. Solamente quiero dejarlo ahí. claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí, Es muy entendible y sí hay muchos testimonios también de gente que fue lastimada por la iglesia, pero como dice Mariel, nosotros somos carne, somos huesos, no somos perfectos, sí, pero Dios no. Dios es todo lo contrario. Así que si pasaste por esa situación, no te desanimes, al contrario, empieza a buscar donde te sientas a gusto, donde te sientas cómodo sí, y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor. sí, Ir a la iglesia y volverlo parte de tus domingos, de tu día a día, se vuelve tan bonito. sí. Es muy Y bonito. ahora, les quiero decir el versículo del que les decía, que es Hebreos 10:25, y es: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Y también un mensaje para los de la iglesia: recuerden que nuestra tarea como iglesia es también animar a las otras personas, no hablar mal de esas personas, porque a veces pasa eso, que una persona se aleja, entonces de que, ¡ay, mira lo que hizo, de que se está alejando! No, no, No juzguen. hay que animarnos unos a otros. Eso es nuestro trabajo como iglesia, como compañía. Ahora, Exacto. el otro versículo es Eclesiastés 4:9 al 12. Está un poquito largo, ¿ok? Que es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito.
Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que se cae y está solo, ese sí está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar el calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y muchas Cordón de veces tres dobleces. sí, muchas veces este versículo se usa como para los matrimonios, pero no es solamente para los matrimonios. Yo dije, ¿lo pondré o no lo pondré? Porque yo lo he visto como que lo ponen para los ¿Estás esposos. casada? No, No sé. no, todavía no. Pero vi el título, porque dije, ¿lo pondré o no lo pondré? Pero vi el título de este capítulo y se llama Las ventajas de tener compañía. Y compañía no solamente es tu esposo, tu esposa, sino también los amigos que haces y la familia que haces con la iglesia. Y es justo lo que tiene que hacer una iglesia. Oye, si Sí, ves que un hermano, una joven, un joven está decaído, está pasando por algo, hey, vente, o sea, hay que animarlo, hay que apapacharlo, hay sí. que decirle que Dios está contigo, Dios esto, Ujú, Dios el otro. No todo lo contrario, porque pues imagínate, si nos da la mano y nosotros no la tomamos, pues ¿qué está mal en nosotros? sí, Hay que analizarnos, volvemos a lo mismo, es importante analizarnos. No sabemos qué están pasando las otras personas, no sabemos los procesos que están pasando las otras personas. Y si nosotros podemos ser de ayuda, de bendición para esas personas, que eso es a lo que Dios también nos ha mandado, a ser de ayuda, a ser de sí, bendición, pues qué mejor que hacerlo. sí. Ahora, ya vimos que hay que orar, o sea, haciendo un recuento para que no se nos olvide, Recapitulación. sí, una recapitulación. Hay que orar, hay que leer su palabra y guardarla en nuestro corazón. Hay que congregarnos porque la compañía es buena. Ahora, hay que recordar que Él es fiel, porque a veces nosotros queremos como que alejarnos porque, es que yo me equivoqué, pero no, o sea, Dios te dice que Él es fiel aunque tú seas infiel. Y justamente Exacto. tengo este versículo que es Lamentación, bueno, tengo dos, que es Lamentaciones 3, 22 al 23 y 25 al 26, que es, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Pero ojo, no dice el que es perfecto o el que nunca se ha equivocado, sino el que depende de Él y, o sea, y que Exacto. lo buscan, porque no importa que te hayas equivocado o te hayas alejado, el que depende de él y el que lo busca con desesperación, para ellos son o sea, la misericordia de Dios y su fidelidad. Exacto, totalmente. Dios es fiel aún de nosotros ser pecadores, nos ama aún siendo nosotros pecadores. Y es algo que no tenemos que olvidarnos, porque muchas veces después también viene el pensamiento de que es que ya volvió a esto y Dios ya no me va a perdonar o Dios ya no me va a escuchar. No, 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 nunca hay que pensar eso. Dios es un Dios que siempre está presente. Aún así nosotros estemos en condiciones no tan buenas o en pasos no tan buenos, Dios sigue estando presente. Pero Mm, volvemos a lo mismo, necesitamos ser intencionales, necesitamos poner de nuestra parte también, o sea, Dios no puede hacer toda la obra completa de un día para otro, hay sí, que cambiar nosotros también, hay que quitar sí, lo que tenemos que quitar para que Dios ponga lo que necesitemos. sí. Ahora, hay un versículo que me encanta bastante, que, o sea, lo agarro, y es Salmo 51:7, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no Nunca despreciarás lo tú, oh desprecies. Dios. O sea, no importa cuántas veces te equivocaste, cuántas veces le fallaste, cuántas veces te Volvemos. alejaste, cuántas veces le pediste perdón y volviste a caer. Bueno, cuando no es de que a conciencia, porque a veces a veces lo hacemos como que para aprovecharnos de la misericordia de Dios. Eso no está Pero bien. incluso aunque no esté bien, Dios dice, bueno, si vienes a mí, si, o sea, yo no voy a rechazar tu corazón que viene con humillación y viene con desesperación conmigo. O sea, Dios Exacto. nunca va a rechazar o sea, tus intenciones de volver a casa. Nunca lo va a rechazar, jamás te va a decir como que hazte un lado, no Ujú, sé, o un no rotundo, nunca va a hacer eso. Sin embargo, sí es importante dar ese paso también, sí, dar ese paso de, de- sí, de sí, confianza, de decir, va, venga lo que venga, yo sí, voy a confiar en ti y quiero demostrarte lo mucho que te amo, lo mucho que te sí, necesito, y Dios se hace presente, o sea, como quiera está presente, sí, sí, pero sí. imagínate que esté lo doble de presente, lo triple de presente en tu vida, mucho Sí, mejor. y cómo puede estar presente cuando nosotros lo hacemos presente. Porque siento que a veces él no está hablando, pero entonces como que, no. A veces, por ejemplo, yo digo, es que Escucha. cómo puedo,
o sea, yo me siento sola en tal situación o algo así. Y a veces recuerdo que, ok, me fui a hacer ejercicio y no era antes de hacer ejercicio. Me fui a hacer esto y no era antes de hacer esto. O sea, y yo no hago presente a Dios, así es como yo lo voy haciendo a un lado. Pero luego yo en mi cuarto y que, bueno, está bien, Dios, ahora sí, vamos a orar. ¿De qué? Ah, no, pues. Pero no es solamente Es en como tu darle nomás cuarto. 5 minutos. Sí, ahorita Ajá, que. pero no es solamente en tu cuarto, sino nosotros hay que tenerlo presente todo el tiempo. Había algo que me pasaba mucho que era de que, ay, sí estoy haciendo algo y lo digo, como que el pensar que Dios estaba o Jesús estaba sentado al lado mío y dije, ah, la mecha, o sea, aquí está. O sea, aquí lo tengo tal cual, aquí al lado mío, o sea, de que, ah, bueno, si entonces está presente, ¿sabes? O sea, entonces sí me está viendo. Todo el tiempo Sí. nos ve, todo el tiempo nos ve. Sí, y siento que otro que nos puede ayudar bastante a como que a superar estas pruebas es recordar otras historias de fidelidad. Por ejemplo, a mí que me animó la historia de Job. Por eso también es muy importante leer la Biblia, porque ahí vienen otras historias que nos pueden ayudar. Sí, te sientes identificado Sí, y a veces hay historias que son tan tal cual lo que, yo creo que la mayoría sí, son tal cual lo que nos ha sucedido y yo sé que no es coincidencia, Dios ya tenía planeado absolutamente todo sí, para que también recordemos que es normal, ¿no? O sea, no sí, pasa nada, el chiste aquí es seguir adelante, es no estancarnos, siempre he dicho, no es bueno estancarnos, quedarnos en un sí, vacío así, no, al contrario, hay que sí. buscarlo día con día. Recuerden que todo tiene un propósito, o sea, Dios lo hace todo con un propósito, aunque no entendamos el para qué. Y tengo un versículo, un último versículo que es Romanos 8:28, y es, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo lo que pasa, Dios lo usa para bien. Todo. No Exacto. importa si haya sido algo malo, Dios lo va a usar para crecimiento tuyo, para tu Exacto. propósito. Y aunque no sea la respuesta que esperas, todo es por algo y Ujú. para algo. Y solamente quería decir eso. ¿Tú tienes otra cosa que Sí, decir? no, estoy totalmente de acuerdo con Mariel y es muy importante siempre, siempre, siempre tenerlo presente en nuestras vidas. Sí, Siempre ponerlo como nuestro primer lugar y no solo en momentos difíciles, en todo momento, todo. porque a Ujú. veces estamos en lo más arriba de la montaña y a veces estamos en lo más bajo y Sí, ahí es cuando empezamos a notar que, híjole, Dios no estaba en mi primer lugar y ahora estoy aquí y ahora sí lo quiero. sí, Hay que tenerlo constantemente siempre como nuestro primer lugar. sí, Siempre va a ser nuestra primera ayuda. Él ya conoce nuestra vida, él ya conoce lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vamos a hacer, ya conoce absolutamente todo. Entonces, no es necesario poner, que ojo, es difícil. Y más nosotros como jóvenes que somos y todavía de adultos también muchas ujú, veces es difícil poner a Dios en primer lugar, pero cuando tú lo entiendes, cuando tú lo empiezas a trabajar, todavía ves más palpable las bendiciones, las promesas de Dios en tu vida y todavía empiezas a ver un poquito más como que no sé cómo decirlo, escapatoria en medio de ese proceso, ujú. empiezas como que Empieza a ver como que la luz, porque a veces siento que literal. lo ves como que todo opaco, como que no sabes a dónde ir. Y Ujú. cuando pones a Dios en primer lugar, como que sientes esas manos de que, ok, ven por Exacto, aquí, vente por aquí. Aunque no veas lo que Dios está haciendo, aunque no puedas ver, Dios está obrando en tu vida. exacto. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Algo más? No, O vamos es con las todo, preguntas. continúa. Ok, vamos con las preguntas Preguntas. finales. Yo amo estas Para, preguntas. A mí me gusta mucho cuando hacen para preguntas. que la respondan en los comentarios o si no la quieren contestar, que también es aceptable, la reflexionen, que es lo más importante. Los invitamos a reflexionarla. Reflexionenlo, por Y la favor. primera es, ¿en qué área de tu vida necesitas confiar más en Dios? ¿Qué te importa, grosera? Este, ¿tú quieres contestar primero? No, ya ¡Ah! les contesté primero. Vas tú. Es que estas preguntas me gustan porque uno me pone nerviosa. Sí, Dos, me te ponen a gustan. pensar. Voy a pensar mucho. ¿En qué área de tu vida necesitas confiar más en Dios? ¡Hala! A ver, ahí va. Ahí va. ¿En qué área? Ojo, es Preparémonos. que no sé cómo explicarlo, porque ¿en qué área? Yo siento Pues, que dentro de, como, no sé cómo decirlo, como de mí misma, ajá, como que confiar, ojo, me refiero a que no me refiero a temas, por ejemplo, de autoestima, no me ujú, refiero a temas ajá, como sí, sí, externos, sino internos, de confiar en Dios en el sentido de que Él puso algo sobre nosotros, sobre cada uno de ujú, nosotros, puso un potencial sobre cada uno de nosotros, que lo puso por una razón. Y siento que es algo en lo que todavía necesito confiar, sí, de que, oye, no te lo dio porque sí,
o no te lo dio, no sé cómo explicarlo, porque muchas veces a mí me pasa que a veces no me siento capaz de, Ajá, o te sientes como inútil, como que no, a lo no mejor inútil, no no, inútil, no la palabra no será inútil, sino de que como que no puedo. no, o sea, es que, o sea, sí, ajá, a lo mejor como tal el no puedo, pero no puedo, no porque no quiera o yo qué sé, sino porque yo siento que hay otra persona que lo Que, puede hacer mucho mejor. ay, a mí también me A pasa lo eso es a mismo. lo que voy. Sí, O sea, sí. me necesito confiar más en Dios en el sentido de que yo deposité esto en ti, confía en mí en que yo te voy a usar. O sea, Sí, porque yo fui quien deposité esto en ti. Y si te escogí a ti y no le hablé a X o tantas personas, es porque yo sé que tú puedes. Y eso es a lo que yo voy. a mí me pasa también mucho, o sea, yo, bueno, voy a contar otra, mi respuesta era otra, pero yo también siento mucho que a veces Dios me manda a hacer algo, me manda, por ejemplo, a veces estoy haciendo un devocional y siento como que compártelo, compártelo, compártelo. Y digo, pero es que va a llegar otra persona y lo va a hacer mejor que yo. O, Exacto. por ejemplo, de que hubo muchas veces que me invitaron a predicar en un Zoom o algo así, yo le saqué la vuelta porque dije, no, va a haber otra persona que lo va a hacer mejor que yo, porque yo me voy a equivocar. Y Dios era como, no, no lo hagas, porque yo voy a hacer que, o sea, yo voy a hablar a través de ti, pero yo decía, y luego, que si me equivoco, y si me trabo, y si esto, y si lo otro, y luego, por eso yo arruiné, o sea, yo destrocé el plan que ellos tenían para otras personas en ese momento, porque o sea, bueno, no para otras personas, para mí, porque yo alargué como que el momento del plan, Ujú. por el hecho de que me daba pena, porque yo sentía que yo no lo iba a hacer tan bien como otras Ujú. personas podían hacerlo. Sí, justo eso, o sea, es más en esa parte de mi vida. Ujú, Lo repito, no tanto externa X cosas, sino más que nada eso, de que a veces Dios ya depositó algo en nosotros muy fuerte y hay que ujú, hacer uso de eso, pero a veces muchas veces desconfiamos de nosotros mismos. ujú. Entonces hay que confiar en Dios, Sí, en que no importa quién esté ahí, qué tan importante sea, qué ujú, tan bueno sea, si Dios te puso ahí es por una razón. sí, Y es eso por algo. es lo que en mi caso Sí. necesito Yo, cambiar. también es eso de que también Dios me ha mandado muchas veces a hacer algo y digo, no, es que esa persona lo va a hacer mejor, o me voy a equivocar, no soy capaz, y Dios como que, chin, o sea, de que yo te mandé, porque una vez que yo sentía el orar por una persona y yo dije, no, Dios, que no, 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 no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo, o sea, no, no soy tan buena, Le por así saca la decirlo. vuelta. Sí, le saqué la vuelta. Y yo, como que yo me arruiné a mí misma o sea, porque era como cuando sientes esa desesperación de que lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, pero por pena o por miedo no lo haces, y de Sí, repente llegó otra persona y llegó por allá, y Dios fue como que, mira, no tú, o sea, pues no, no te dejaste. Pero yo empecé exacto. a sentir como que, no, o sea, nunca me había tocado que quisiera orar por alguien, pero cuando lo sentí, empecé a pensar cosas, o sea, en mi mente habían cosas que yo sentía que tenía que decirle a esa persona desconocida, y o sea, por haberme negado a lo que Dios me estaba llamando a hacer, lo arruiné para mí. O sea, pudo haber sido un gran momento, pero yo lo arruiné. Y otra cosa que yo necesito confiar más en Dios es en mi futuro. Y siento que a ti también te pasa, porque lo hemos hablado. A veces yo digo de que, o sea, Dios, o sea, sí, quiero hacer esto y quiero hacer el otro. Yo tengo un chorro de planes, pero no sé cómo hacerlo y tengo miedo de que no se vaya a Sí, hacer. totalmente. A mí pensar en el futuro, A mí me da mucha ansiedad. en ciertas partes de mi vida, como Sí, a trabajo, mí también. porque ahorita somos Chavitas. Somos universitarias, chavitas bien. pensar en oportunidades de trabajo, en cosas que yo quiero lograr, cosas que Ujú, yo quiero hacer, y volvemos al mío mismo de que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ujú. Pero de pensar eso o sobrepensarlo ya, o la pareja que voy a tener, o no sé, lo que sea, sí también es como que, Te da miedo. hey, tranquila, o Ajá. sea, paso a paso, confía en mí, pues yo Sí, ya sé lo que va a pasar contigo. sí, Entonces sí, tienes mucha razón, sí. la O verdad. sea, confiar en Dios. Para mí, lo que yo necesito confiar más en Dios es yo lo voy a hacer. O sea, tranquila, tú dale tranquilo, tú solamente búsqueme a mí y esfuérzate, obviamente, porque Exacto. tampoco no todo va a caer así como que, ya, me cae dinero del cielo. Ojalá. No, no, no. Nada, no, O sea, también, o sea, es el esforzarnos, pero también exacto, con la guianza de Dios. Porque yo me exacto. acuerdo una vez, y es un testimonio rapidísimo, cuando yo hice el examen de admisión para la universidad, yo tenía mucho miedo y la primera vez no lo oré. Decidí yo hacerlo yo sola porque dije, nada, o sea, yo solo ocupo estudiar de que orar, ¿para qué necesito orar? Yo necesito estudiar. Y de repente, la primera vez, ¡pum!, no lo pasé. Y yo dije, no, o sea, ya valió, o sea, ya no tengo que hacerlo. Y luego de repente empecé a orar
en la desesperación, porque también a veces como que necesitamos caer bien bajo para poder orar. Sí. Entonces caí bajísimo, o sea, porque a mí, como que el no pasarlo, porque yo tenía muchas expectativas y estudié día y noche, o sea, me desvelaba estudiando y el día antes del examen dormí como hasta las 3 de la mañana estudiando eso. Entonces yo decía que estudié bastante y no pasé, neta, No lo puedo creer. o sea, no lo puedo creer, pero era de Dios de que no confiaste en mí, o sea, tú lo quisiste hacer tú sola y no confiaste en mí, entonces no, o sea, como yo también, o sea, yo también desde un principio se lo dije a la mano de Dios de que así no va a pasar, Mariel, o sea, no, tienes que confiar en mí primero, Exacto. tienes que ponerme en mi primer lugar y entonces antes de estudiar, porque lo volvió a presentar, antes de estudiar, ok, dije, ok, Dios, ¿sabes qué? Lo dejo en tus manos y empecé a orar y casi no estudié, literalmente casi no estudié, de hecho el día antes del examen, a mitad del día, yo no sé, empecé a estudiar desde las 7 de la mañana, ponle tú, como a las 12 dije, no sé qué, voy a ver una película, ya no quiero estudiar. A gusto. Sí, me puse una película y el siguiente día llegué y pasé. Mm. Pero todo, o sea, como es súper importante también confiar en que Dios lo va a hacer y no confiar en tus propias fuerzas, como lo decíamos, y también orar. Pero Orar. yo tengo que confiar más en lo que Dios puede hacer conmigo, Exacto. en el futuro que Dios tiene para mí y también en que, o sea, que Dios puso algo en mí y que no debo desconfiar en eso. Exacto, es muy Ahora, importante. la segunda, y eso está fácil, es ¿qué versículo te ayuda a confiar en Dios en los momentos difíciles? Fue el ¿El clave? que, el segundo que yo leí, para mí fue el que más me ayudó porque me acordé, de hecho, de ese versículo cuando estaba planeando esto, o sea, lo del tema y eso, y es el que leímos hace ratito, al Ujú. inicio, Salmos 37:5, que dice, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Y a veces Él actuará en tu favor, a veces también digo, Señor, si es a mi favor o en mi contra, no pasa nada. Sí, Lo que sea, con que venga de parte de sí, ti, sea lo que yo quiero o sea lo que yo a lo mejor no esperaba, no pasa nada. sí, Y eso a mí me ayuda a estar, de que confiar, de que, ok, pase está lo que bien. pase, con que tú estés Ujú. conmigo, no importa. Sí, yo siento que todavía estoy en ese proceso de confiar en Dios porque hay muchas cosas personales que todavía o sea, todavía pues me duelen Claro, en el proceso en el que estoy. claro, claro. Y el primer versículo que siempre se me viene a la mente, bueno, la primera historia, por así decirlo, porque en el versículo no me acuerdo tal cual, era, este, pues, cuando, cuando Jesús, o sea, cuando Dios obra en Job, cuando le regresa todo más bello, más bonito y todo, pero ahora que estaba haciendo el estudio para el que me impresionó fue Santiago 1, 2 al 4 que, ahorita lo voy a volver a leer, pero cuando lo leí fue como que, ya entendí Un que no, suspiro. sí, ya entendí que todo lo que haces es por algo y Exacto. o sea, tengo que crecer y que al final voy a ver la victoria, que los voy a volver a leer, solo porque me gusta mucho. Y es, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca y pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, sean perfectos y completos y no les faltará nada. Nada, O así es. sea, con este versículo Dios me recuerda que no solo que pues voy a pasar por la prueba, porque pues eso ya lo sé, sino o sea, es para crecer, o sea, yo lo estoy haciendo por algo, pero fluye en mí, o sea, solamente confía en mí, o sea, Ujú. confía en mí, fluye, Exacto. deja que yo haga lo que tengan que hacer, y una vez que, o sea, pero también ora, o sea, no te alejes, o sea, te necesito cerca para poder hacerlo, y una vez que esto haya pasado, yo te habré moldeado y vas a ver un cambio, Ujú. porque lo estoy haciendo, o sea, para mí es eso. Entonces ese versículo cuando lo leí, cuando estaba haciendo esto, fue mi favorito, o sea, me encantó. Sí, hay tantos versículos en la Sí, Biblia que nos demuestran la fidelidad, nos muestran la misericordia, nos muestran la esperanza que tenemos en Dios, sus promesas, absolutamente todo. Y hay la importancia de leer mucho la sí, Biblia. Eh, hay que recordárnoslo siempre, 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 siempre y confiar, confiar que en medio de tu proceso, a lo mejor no estás pasando algo ahorita o a lo mejor sí estás pasando algo ahorita. Lo que sea que estés pasando, confía en el proceso. A lo mejor ahorita estás tan feliz o no sé, o a lo mejor estás tan triste, lo que sea, confía en Dios y nunca, nunca, nunca dejes de ponerlo como tu primer lugar
Sí. Más bien, nunca dejes sí, o sea, de ponlo más bien como tu Sí. primer lugar. No te Confía sueltes en de su él, mano. no te sueltes de su mano. Agárrate tan fuerte de las promesas de Dios y vas a ver que habrá cambios en medio de ese proceso. Sí, Y confía plenamente en Él, sí, que Él tiene el control de nuestras vidas por sí. completo. Y está bien enojarse, está bien tener miedo, está bien sentir como que no podemos, pero todos esos sentimientos hay que vivirlos con Dios. No me acuerdo en qué canción, pero Averly Morillo lo dice, que dice, hay sentimientos tan difíciles que solamente los entiende Dios. Entonces, todo eso es entender que Jesús entiende lo que estamos pasando, o sea, sabe por lo que estamos pasando, pero Así es. no importa si estás enojada con Dios, dile, o sea, si quieres hablar con Dios, si quieres, sabes qué, reclamarle, reclama, pero habla con Él. Y si no lo hablas o no lo externas, Dios ya lo sabe. Sí, Dios ya sí, sabe lo que piensas, lo que sientes, lo que sí, incluso cuando tu absolutamente todo. oración sea llorar, o sea, incluso de que un lágrimas y un amén, está bien, solo vívelo con Dios, vive Exacto, todo con Dios. exacto. Y pues nada, hasta aquí. Sí, contesten esas preguntas, o sea, Sí. contéstenlas en los El comentarios. Mario lo checa. Yo lo estoy checando. El Mario lo anda checando. No, sí, contéstenlas Sí, o o reflexionenlas como reflexionenlas. ustedes quieran. Pero bueno, Pónganos en los comentarios también sí, si tienen otros sí, temas. sí, Puede ser. pero el que sí quiero que pongan, sí o sí, ay, Sí o sí, sí. es ¿qué versículo te ayuda a confiar en Dios en los momentos difíciles? Porque no sabes si ese versículo puede ser Puede de ser de ayuda bendición para para otras otra personas persona. o para nosotras. Para nosotras. Para nosotros también. Ya Bueno, sé. sí, No, sí, coméntenlo. pero comenten ahí, esperamos Sí, sus respuestas. Y pues sí, nada, estamos muy felices de este tema. La verdad es que es un tema que a nosotros ha tocado nuestras sí, vidas y sobre todo hemos experimentado, yo sí, creo sí. que muchas veces. Yo creo que también hubieron cosas que nos dolieron contar, porque por ejemplo, cuando yo les conté mi situación, me dieron ganas de llorar. Sí te vi, sí la vi. Yo dije, si llora, yo lloro. Que Pero no llore yo. pero este tema es algo que también nos pega mucho a nosotras. Nos pega bastante porque Sí, tenemos lo que decíamos desde el episodio número 1, tenemos vidas tan distintas que sí, nos ha pegado de distinta manera, sí, pero volvemos a lo mismo, también la compañía es muy sí, importante porque así como Mariel me ha contado a mí sus cosas, yo le he contado a Mariel y hemos sido de bendición de una sí, a la otra, entonces todo se relaciona sí. en una sola cosa y es tener a Ah, Dios, tener a y yo, Dios, oh Dios, como nuestro primer lugar, ser sí, intencionales con Él y ver la mano de Dios sí, actuar sí, sobre nuestras vidas. sí. Y bueno, pues este fue nuestro cuarto 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 episodio, episodio. oigan. Que quiero decirles que ha sido algo bonito pero complicado. Sí, Porque, ojo, ambas somos ajá, universitarias, tenemos cosas que hacer, tenemos todas vida. cosas que hacer, pero la verdad es que le hemos puesto mucho empeño y mucha Sí, dedicación a esto. De verdad, amamos muchísimo lo que sí, hacemos. Y también esperamos que a ustedes les esté gustando sí, todo esto porque pues no tiene como tal un fin. sí. Episodio número También, 1000. también quiero recordarles que cualquier cosa, cualquier duda, está en nuestro Instagram, está en los Sí, comentarios. también. Cualquier cosa, pues le vamos a contestar. De hecho, hay un comentario que tenemos que contestar ahorita. No lo hemos Sí, contestado, pero hay que porque queremos hacerlo contestarlo. en un video. Si me estás Sí. viendo, por eso no te contestamos. Y la chava así de que no me han contestado. Ya, mejor no me digas nada. No me Pero digas. sí, siempre está nuestro Instagram, ya sea el personal o el de Jesús en la charla, que pues ahí le podemos También contestar. estamos al pendiente de eso Sí, también. las dos, pues también nos pueden hablar por ahí. Y pues también por TikTok. De hecho, también tenemos De TikTok todas y las redes. Twitter. Twitter también. Y pues nada, que quiero recordarles que pues que Jesús los ama, nosotros también, Nos pero ama. él más. Y pues que esperemos que este episodio haya sido de bendición para sus vidas, que les Así haya es. pegado algo, que se lo guarden en su corazón. También recordarles que si no conoces a Jesús, esta es la señal de que te está buscando, te está llamando y que tiene un propósito para ti. Así es. Y pues nada, que vayan a ver los otros 2 episodios que Vayan a tenemos. ver los No, otros 3. los otros 2 tres no, 3. episodios. Vayan a ver los otros 3 episodios. Deseamos que les haya gustado muchísimo. Deseamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sí, Capítulo. síganos en nuestras redes sociales que van a estar al final del Hasta el video. final. Y esto es Jesús en la charla. Oye, ¿sabes de qué me acordé ahorita? ¿Qué? Del canto que te dije. Puedes tener paz en la tormenta. Hay esperanza. ¿No sabes cuál es? No, Tiene mándamelo. años. Ya. Se lo voy a enseñar. Ok, bueno. Bye. Dios los bendiga. Bye, 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 bye.